Hola, estimado Ángel, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Sandra. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Igual, Angelito. Oye, ¿cómo ves este tema, el tema que queremos abordar hoy, ya dándole seguimiento a estas cápsulas de gobierno corporativo que estamos haciendo? Me encantaría hablar del tema presidente ejecutivo versus presidente de cada 3 meses. ¿Cómo Claro, ves? un Y temazo. me encantaría, Ángel, que nos contaras cuáles son las funciones que tú visualizas que tiene que tener un presidente de consejo bajo el modelo de gobierno corporativo tradicional. Con mucho gusto, Sandra. Bajo un modelo es muy simple. Un presidente de consejo en lo que se tiene que focalizar es a darle vida a su consejo, ¿no? A convocar de manera formal. Y eso suena muy simple, pero esa convocatoria tiene que ir pensada y programada a lo largo del año, ¿sí? Para que todo su consejo tenga muy claro las reuniones, en qué fecha, en qué horarios, ¿no? Y sistematizar su consejo, ¿sí? Para que todo se alinee. Esa es la primera función, o sea, la convocatoria de su consejo. Pero también él hace que se vivan los comités de apoyo bajo el modelo de gobierno corporativo. Es decir, exige a que sus consejeros independientes también hagan la misma programación de sus comités y los vivan, ¿no? Para que en sus sesiones formales tengan los informes, los presidentes de los comités rindan ese informe de las actividades que tuvieron, ya sea en sus sesiones mensuales o bimestrales. Entonces, el presidente es ese responsable de que el modelo esté funcionando, ¿sí? Por bien de la compañía, por bien de su patrimonio o por bien del patrimonio familiar, si estamos hablando de una empresa de familia. Entonces, básicamente es la convocatoria. Obviamente, él se hace responsable de la dinámica, ¿sí? De la dinámica de la sesión. Porque de repente hay algunos consejeros que no agregan y nada más tienen voz sin sumarle nada a la sesión y modera, da la palabra, porque habemos varios que queremos participar y lleva una sesión muy formal y muy objetiva, ¿no? Cuando alguien se sale de contexto, acota y es ese responsable del buen funcionamiento. También obviamente se responsabiliza de la firma de las actas de las sesiones de consejo, ¿no? Porque al final si es un consejo formal que ya tiene responsabilidad fiduciaria, pues tiene que garantizar que todas las sesiones del consejo queden debidamente formalizadas y las firma, ¿sí? Firma junto con el secretario las actas. Y hay otra función bien interesante que es la coordinación de la asamblea, ¿sí? Él preside la Asamblea General de Accionistas como presidente del Consejo de Administración y ahí se acaba. Esas son las principales, esas son las principales funciones operativas. Trae obviamente las que tienen que ver con la representatividad de la compañía, ¿sí? Sin embargo, ya abordaremos un poquito más adelante las funciones de un presidente ejecutivo y son un poco diferentes porque la representatividad es meramente, eh, sí, conceptual, ¿no? Representa ante cámaras o ante algunas asociaciones a la compañía como su presidente, ante las Justamente, instituciones. justamente quería preguntarte eso, Ángel, ¿y cómo ves tú que un presidente de consejo que pasa, digamos, a ser ejecutivo, ¿cuál sería la diferencia entre los temas que estás haciendo? Porque me imagino que sigue teniendo esas funciones, Claro. más unas funciones nuevas que como presidente ejecutivo. Entonces, ¿qué le sumarías a esas funciones a un Sí, presidente que pasa a ser ejecutivo? claro. Un presidente ejecutivo está poniéndose cada vez de moda porque, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que todavía quieren tener una participación activa dentro de la compañía, pero la diferencia es que toman las actividades estratégicas de la compañía. Es decir, no solamente la representatividad ante cámaras o ante asociaciones, ¿no? Asociaciones empresariales, sino también toman vinculaciones o relaciones estratégicas
de alto nivel que le van a generar negocio a la empresa o al grupo familiar. Y estos personajes tienen esas actividades muy estratégicas, ¿sí? Que incluso participan en algunas ocasiones en las juntas directivas, pero dándole su lugar al director general, ¿no? Entonces, mientras esto suceda, mientras existan descripciones de puesto de esos presidentes ejecutivos, donde quede muy claro, ¿sí?, cuáles son estas actividades que en la mayoría de los casos que me ha tocado vivir, generan valor importantísimo, porque están trayendo negocio. Van y hacen giras donde se generan vinculaciones y se traen negocios, ¿no? Son giras de negocio que difícilmente haría un director general o un director corporativo, si estamos hablando de varias empresas, porque está haciendo contención en la operación, ¿no? Está orquestando la operación. Entonces, esas actividades de alto impacto, pues las hacen estos personajes y generan ese negocio adicional, o sea, le generan valor a la compañía, ¿sí?, o al grupo. Entonces, pero reitero, las actividades están muy claras, ¿sí? Están Y muy fíjate claras. que en ese caso, Ángel, cobra una fuerza importante el tema de la compensación, ¿no? O sea, Totalmente. ¿cómo gestionas a un presidente de administración tradicional que gestiona, digamos, sus comités, pero no participa necesariamente en todos los comités, pero sí asegura que los comités operen, Ujú. y que al final del día no decidan, sino que lleven el tema de decisión con contexto y con acercamiento de los datos y demás al Consejo para la toma de decisiones, a un consejero, a un presidente que sí es ejecutivo, que genera alianzas, que le ayuda a construir valor al director general a Ujú. través de alianzas con con otros grupos empresariales o con otras entidades para siempre ampliando el negocio, ¿no? Entonces, Totalmente. por supuesto, esto ya empieza a generar ingreso adicional y le acerca soluciones a la organización. Entonces, todo esto Sí. genera una compensación diferente. El presidente de consejo debe estar muy compensado con sus emolumentos específicos, digamos, de participación en sesiones. Ese es una presidencia de consejo que es tradicional, digamos. Te voy Ujú. a contar que he encontrado varios modelos, Ángel. Generalmente las empresas, algunas empresas, digamos, deciden no compensar Ujú. a los presidentes de consejo que son miembros de la familia, ¿no? Claro. Porque les pagan, digamos, de una manera específica mensual, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, si ese es el modelo y les pagan de manera mensual, pues digamos es un modelo de compensación que hay que checar y que poner y que contextualizar dentro de la empresa, ¿no? De O sea, acuerdo. cómo es que está dentro del catálogo, digamos, de puestos que está de la organización, donde el presidente, digamos, juega un Ujú. papel y se le paga su mensualidad, si es que es así. Sí. Si no lo tienen como tal catalogado, sí sugiero que haya un emolumento, porque hay entidades que no les pagan, ¿no? Y dicen, ah, tú eres miembro de la familia, entonces tú participas en el consejo, entonces tú no ganas, ¿no? Porque tú vas en tus dividendos, vas recibiendo el dinero. Sí Ujú. creo que es diferente el accionista que opera consejos y que está trabajando y que recibe de todas maneras sus dividendos, Claro. al accionista que está aportando valor y que está sentado en las sesiones de consejo y que está dedicando tiempo, digamos, a generar eh, decisiones educadas, a participar y digamos, a generar, digamos, a construir valor de la empresa, como es la razón de ser de los Claro. consejos, ¿no? Entonces sí creo que tiene que tener una compensación específica, Sí. ¿no? Y no creo, los Debe. estudios dicen que requieren generarse, ¿no? Sí. Pero adicionalmente, frente a un presidente ejecutivo, pues la compensación debe estar ligada a la parte anterior que decíamos, es decir, si es un emolumento, entonces a través del emolumento, si es de la mensualidad, a través de la mensualidad, Sí. ¿no? Pero como agrega valor a través de generar alianzas, a través de incluso en algunos casos concretar los acuerdos Negocios. con la alianza, Ujú. inclusive aterrizar un prototipo de negocio y cosas así, pues eso ya es ya digamos, son tiempos dedicados a alianzas
de altísimo valor para la organización, las cuales deberían tener una compensación específica, Claro. ¿no? Incluso en esos aspectos, dependiendo el monto, digamos, de beneficio que signifique para la organización, debería darse o una compensación única, digamos, por esa alianza, ¿no? Sí. O una compensación, digamos, paulatina en la medida que va avanzando la alianza y va evolucionando cada vez más, ¿no? Claro, Ujú. sí sugiero que se ponga un límite a esa compensación, o sea, porque no es un agente de ventas, ¿no? O sea, no es una persona que entre más impulsa y entonces entre más esa alianza genere más, esto va a ganar más compensación, sino más bien es el número de alianzas o el número de nuevos negocios y de crecimiento que le da la empresa en lo que agrega valor un Claro. presidente. Entonces, ahí, como tú bien dices, cobra muchísima fuerza el tema de la descripción del puesto y la Totalmente. claridad de las líneas de dónde empieza la responsabilidad del presidente, dónde termina la responsabilidad de ese presidente y pasa a la ejecución y ya al crecimiento de esa alianza que lograron hacer, ¿no? Entonces, que pasa entonces a la dirección general en el Ujú. proceso de ejecución y donde la compensación ya le afecta es a la dirección general, ¿no? O sea, o le afecta en lo positivo, es decir, va a ganar a la dirección general porque el director general, si bien acompaña, presenta una estrategia o construye en conjunto con el consejo la estrategia y le ponen las metas, digamos, a través del consejo, él debe garantizar la ejecución, ¿no? Y debe Totalmente. asegurar que todo caiga, digamos, a una realidad y se concrete en beneficios para la compañía en términos financieros, en términos de ganancias, ¿no? Ujú. En términos de capital de trabajo para seguir creciendo, de que todo el ecosistema organizacional vaya creciendo, entonces hayan más clientes, en mejor calidad de colaboradores, proveedores de mejor calidad, etcétera. Entonces, eso es total responsabilidad de la dirección general. Por Sí, eso digo que la compensación del presidente ejecutivo tiene que estar muy alineada, claro. pero muy clara de su inicio y su fin, Ujú. basado en esa descripción de puesto y claridad de fronteras entre la responsabilidad del presidente y la dirección general. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. y fíjate que ahí cobra un papel fundamental los comités, ¿no? Porque entonces Claro. hay un comité que es el de compensación y evaluación, que está dentro del consejo, que es el que debe revisar y aclarar esas descripciones de puesto, porque yo creo que cuando estás en el rol, pierdes un poco, digamos, la visión de hasta dónde llego y mis límites y hasta dónde me estoy extrapolando ya con la dirección general y empiezo a saltar esas fronteras, ¿no? Y empiezas a quitarle responsabilidad al director general para subirlas al consejo, ¿no? Entonces, creo que estar mediando en esto y aclarando esas fronteras para que no Ujú. se salten y que se deje la ejecución al nivel dirección general es clave, ¿no? Claro, estoy Como totalmente de acuerdo contigo y yo le sumaría un grado de complejidad adicional, Sandra, porque cuando hacemos este tipo de análisis hay que saber muy bien en qué etapa generacional estamos. Si es la primera generación, es decir, el fundador, sí no tiene sentido de una compensación y de un emolumento, porque al final se lleva las utilidades, ¿no? O las está reinvirtiendo y él sabe que pues todas las utilidades son técnicamente de él. Si estamos en la segunda, ya estamos con varios de los hijos, 4 o 5 hijos, o así sean dos, pero ya hay un tema donde pesa y se empieza a generar conflicto, quién le invierte más tiempo, ¿no? Entonces ahí ya cobra fuerza la compensación, incluso de la participación activa en los consejos de administración y en los comités de apoyo, porque ahí eh, tiene lógica el emolumento. ¿Sí me explico? Porque sí, ya total. independientemente de que los dos nos vamos a llevar las utilidades en partes iguales o los 4 hijos a partes iguales, pero hay quien le invierte en la operación y lleva un sueldo y quien le invierte su tiempo en el consejo de administración y también debe llevar un emolumento y lo que resta, ¿sí? Las utilidades, ahora sí, nos las repartimos en proporción a nuestras acciones. Entonces ahí ya cobra relevancia esto de las compensaciones. Porque en la primera generación no va a haber problema. Yo le invierto, yo hago las vinculaciones, hago todo sin necesidad de compensar, porque sé que la canasta es mía.
El problema es cuando ya somos 4 o 5, ahí empieza el estrés y empieza el conflicto por la compensación. Sí, la Entonces, canasta es mía, sí, pero al final del día también se está poniendo un sueldo, que es claro, el que considera, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, es que dependiendo la generación, tienes toda la razón, ahí va cobrando mayor claro, fuerza muy bien. Sí, la sin claridad de la duda. descripción de puesto, la claridad de los roles específicos. Sí, no te niego que he tenido que encontrar situaciones donde están los hermanos que nunca participan ni en el consejo, ni en la administración, ni en nada, pero Sí, sí consideran y él por qué gana más, que es director general, o por qué gana él más, que es el presidente del consejo, y no entiendo por qué él gana más, que somos hermanos, ¿no? claro, Entonces, esa claridad empieza a jugar un papel fundamental. Y fundamental. fíjate, Ángel, que ahí viene una pregunta que me gustaría que construyéramos la respuesta entre los dos, a ver cómo lo ves tú. Justamente en la segunda generación, pues todavía hay mucha cercanía, digamos, con la generación fundadora, entonces Ujú. muchas veces los hijos están todavía ayudándole muy de cerca a la generación que funda, ¿no? Entonces están Sí, acostumbrados a estar cerca a la empresa, conocerla y entonces aportar, trabajar, ¿no? Incluso fines de semana y así en los ujú, consejos y demás, ¿no? Pero entre más pasa y evoluciona de generación a generación, las cosas van cambiando, ¿no? sí. Ahí te quiero preguntar, ¿cuándo crees que hace sentido tener una presidencia que la pueda ejercer un consejero independiente, la presidencia del consejo, versus un miembro de la familia? Claro. Mira, me ha tocado por experiencia ver que, por ejemplo, en la primera generación, en la mayoría de los casos, cuando el fundador todavía está y está lúcido y con ese ímpetu de seguir manejando la compañía desde la parte estratégica del consejo, difícilmente va a acceder a una figura externa para la presidencia. Sin embargo, ya me ha tocado ver casos que lo hacen porque tienen dentro del grupo una unidad de negocio que es tan especializada, Sandra, que es tan especializada que requiere desde el consejo, desde la presidencia del consejo, una visión especialista, una visión técnica, ¿sí? Y como el consejo de administración, eso es la incorporación de la técnica en administración en una dinámica corporativa, ¿no? Por lo tanto, tanto los consejeros patrimoniales tienen que estar preparados, como obviamente los independientes que integramos deben de tener esa expertise técnica en administración que nos ayuda a afrontar los desafíos de la gestión. Y esto es en términos de evaluación y compensación, de finanzas, de auditoría y de comercial, ¿no? Y marketing, que cada vez está más retador esos conceptos. Entonces, hay familias y hay fundadores que ya hacen ese examen de contrición y dicen, señor, necesito que la presidencia también tenga una visión técnica, ¿no? Entonces incorporan a presidentes especialistas, ¿no? A presidentes de consejo Es- independientes que garantizan esa funcionalidad técnica y especializada que requiere esa empresa, ese grupo o esa unidad de negocio. Entonces, Fíjate que, sí, no, adelante, por fíjate- favor. Gracias. Fíjate que uno de los temas que yo con los que me he encontrado, Ángel, ya con el tema de generaciones adelante de la segunda, ¿no? De tercera, Sí, cuarta generación, es que cuando ya la empresa va creciendo, va evolucionando, y los hijos y los herederos, digamos, han tenido otros roles más en tema de educación, irse formando y demás. Uno de los temas que identificamos es el tema ritmo de trabajo, ¿no? sí, El ritmo que tienes que tener para tomar el consejo, tomar los comités, incluso si quieres ser un presidente ejecutivo, el ritmo que tienes que tener para generar alianzas, claro, para cumplir, digamos, con el relacionamiento, para generar un prototipo de negocio, para tener la visión, digamos, para estar preparado, y que ujú, es un poco la parte técnica que tú mencionas, ¿no? Entonces, y ese ritmo es el que te da, digamos, una capacidad para estar en este consejo. Creo que es uno de los temas que a veces se van perdiendo, es decir, que cuando el presidente del consejo no puede asistir,
no asiste, se le olvidó, se le pasó, aunque citó y este tipo de cosas, ya empieza la familia a decir que necesitamos un presidente de consejo, ¿no? Un presidente que Claro, nos ayude a todos a orquestar el que el consejo de administración cumpla su función fundamental de crear valor, ¿no? Y de sí, construir valor para la empresa, ¿no? que al Entonces, final, siendo sí, claro, un órgano de control como es el consejo de administración y a través de sus comités, ¿no? Órganos de control para profesionalizar y para ayudarles a subir, digamos, la operación y la mira, digamos, en aspectos propios de cada uno de los temas que manejan los comités, pues se requiere un ritmo, se requiere un nivel de involucramiento, un nivel de entendimiento técnico sí, y de lectura y de aprendizaje y de estar entendiendo números, figuras y demás. Entonces creo que no solamente el que requieras, el que sí lo es, ¿no? O sea, no solamente, pero no solamente el que requieras este conocimiento técnico y disciplinado de entender cómo se orquesta, sino también mantener el ritmo de trabajo y que efectivamente en todo sí, este ecosistema el consejo también tenga su ritmo de trabajo, de cumplimiento, de cumplir las metas, de cumplir sus objetivos, las conversaciones, de la planeación y todos los temas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que es muy valioso evaluar sí, que ya la tradición, digamos, podría empezársele a ceder a alguien que les ayude a construir valor, que se le pague, pero que rinda cuentas, incluso como presidente del consejo, y que se claro. le evalúe periódicamente por la manera como está agregando valor para la familia y para la empresa. ¿Cómo ves, Ángel? Totalmente, no, totalmente de acuerdo contigo, Sandra. Y yo vuelvo a insistir, dependiendo del nivel generacional en el que vamos, empieza la complejidad también en este tema. Porque en una segunda generación o tercera, esa figura tiene mucha relevancia porque incluso nos ayuda a, a disipar el conflicto. Porque dentro de la familia se disputan estos puestos, que es de representatividad y es el icono de poder, ¿no? Como soy el Mm, presidente del consejo, tengo un poquito más de poder sobre mis hermanos. Entonces, eso hay disputas. Y el rotar la presidencia también pudiera generar no continuidad a esa función indelegable que es de administración, ¿no? Volvemos a insistir, de ese órgano que ejerce la administración bajo un modelo técnico, ¿no? Especialista. Entonces, ayuda a ese consejero independiente, ese presidente de consejo independiente, porque incluso nos ayuda a mediar el diálogo entre las segundas y terceras generaciones. ¿Sí? Nos acota, porque no nos respetamos entre nosotros y le da autoridad y le da formalidad al diálogo. Y los independientes, los consejeros independientes, ganamos con esas figuras porque pues hay una total empatía, mm. porque esa figura nos ayuda a ver a la compañía de manera frontal y no el conflicto de la familia, ¿no? O sea, que siempre nos termina distrayendo cuando no tiene instancias de consejos de familia y esos modelos de institucionalización de la empresa familiar que ayudan a la solución del conflicto. Entonces, estas figuras son demasiado de alto valor, ¿sí? Son recomendables porque ayudan a que la familia deje el conflicto y se enfoque en los resultados, ¿no? Se enfoque en la empresa. Bueno, ¿cómo ves, querido Angelito? Dejamos esta Esta charla. para que si tienen alguna duda o de cómo conseguir consejeros o presidentes del Consejo Independiente, tenemos el banco de consejeros del instituto, donde con todo gusto podemos recomendarles consejeros, ¿no? Pero también tenemos todos los cursos de capacitación y desarrollo para empresas, tanto familiares como en proceso de institucionalización y ya institucionalizadas para seguir creciendo en esto. Claro. Y pues nos vemos en la siguiente cápsula donde vamos a hablar del presidente ejecutivo versus el director general y Ok. cómo sentar esas fronteras. ¿Cómo ves, Ángel? Encantado, Sandra. Como siempre, un gusto interactuar contigo. Y pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en estas pequeñas cápsulas. Un gusto. Chao, Ángel. Un abrazo.